quiero ir a lo que dice Francisco en su encíclica Laudato Si, donde hace mucha referencia a estas identidades de estos pueblos y cómo ellos pueden salvarnos en medio de la incertidumbre que vivimos. A ver qué dice Francisco al respecto. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco sostiene que es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. Resalta también que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Recuerda que para los pueblos originarios, la tierra no es un bien económico, sino un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. También lamenta que pese a que son los que mejor cuidan sus tierras, son objeto de presiones para que las abandonen a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. En otro capítulo, el Papa Francisco habla de las consecuencias de la contaminación, cómo afecta a la salud, especialmente a los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Habla de la polución causada por el transporte, las industrias, los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general, y da un ejemplo. Muchos pájaros e insectos que desaparecen a causa de los agrotóxicos creados por la tecnología son útiles a la misma agricultura y su desaparición deberá ser sustituida con otra intervención tecnológica que posiblemente traerá nuevos efectos nocivos. Para el Papa Francisco, un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Sostiene en reiterados artículos que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. En otros capítulos se menciona que las autoridades deben apoyar firmemente a los pequeños productores y a la variedad productiva para que haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, y textualmente concluye que a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Y Carabias. Yo hace años conviví con indígenas quichuas, cañaris, en Ecuador. Y allí escribí en uno de mis libros que me daba vergüenza ser blanco, sacerdote y español, viendo la dominación del pueblo indígena. Hoy de nuevo he sentido vergüenza y de corazón quiero pedir perdón, como español, como blanco, como sacerdote, por los muchos desprecios que hemos hecho, también como paraguayo, que hemos hecho al mundo indígena. Yo estoy convencido que tienen una cultura superior a la europea, una cultura comunitaria muy importante. Tenemos mucho que aprender de ellos y quizás por eso lo despreciamos y lo explotamos tantísimo, lo marginamos. Pero el mundo comunitario indígena, de todos los pueblos indígenas latinoamericanos, quizás mundiales también, por ejemplo lo de Australia, tiene una cultura comunitaria que nosotros estamos muy lejos de ella, de respeto, tiene una ecología, un sentir la Pachamama, la Madre Tierra, como algo muy sagrado, muy respetable, muy cariñosamente tratado. Decíamos hoy, hablando con Adrián, que en medio de las incertidumbres que vivimos en el mundo, digamos, este avance del fundamentalismo religioso y este baño de sangre que tuvimos nada más el día viernes de la semana, que uno dice, ¿por qué no aprender de los pueblos y las civilizaciones que pueden convivir en armonía y en equilibrio, Adrián, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo hacer para superar ese miedo que nos da lo otro, lo desconocido? Y aceptar que somos una sociedad, como decíamos, ¿sí? ¿Verdad? Multicultural y pluriétnica. Vamos a volver en un ratito más a charlar con ustedes en el final del programa, porque ya tengo otros invitados que me están esperando. Ellos son Heriberto Ayala, es de la comunidad Saboyomaxa, y también está con nosotros Gerardo La Rosa, él es del pueblo Sanapaná. Bienvenido, Gerardo y Heriberto, mucho gusto, un placer tenerlos aquí en el programa. Como decíamos hoy, las voces
son de ustedes, queremos escucharlos, queremos saber qué está pasando en sus respectivas comunidades. Con el pueblo Saboyomaxa tenemos como un mayor conocimiento por todo lo que han pasado y de alguna manera hemos tratado de acompañar, Heriberto. Pero de todas maneras, más allá de lo que dispuso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, todavía hoy es el momento en que ustedes no pueden entrar a sus tierras. Muy buenos días, Menchi, gracias por el espacio. Saludos afectuosos a todos los televidentes. De hecho, sí, vale recalcar que Saboyomaxa, cuando inició el proceso por la restitución territorial a nivel país, en los 3 poderes del Estado se agotó, ¿verdad? Razón por la cual se llegó ante la Comisión Interamericana con el fin de que estudien un poco las diversas violaciones del derecho, no solamente de los pueblos indígenas, sino también el derecho como persona humana, ¿verdad? Entonces, en el 2006, ciertamente la Corte Interamericana sentenció al Estado paraguayo, ¿verdad? Porque en la comunidad hubo casos así de fallecimiento de criaturas que ni siquiera tenían la mínima, el mínimo reconocimiento, no figuraban en el registro público nacional, ¿verdad? Y entonces la sentencia surgió a raíz de que había una denegación de acceso a las tierras, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ¿verdad?, que en gran escala la cultura indígena depende bastante de las tierras, ¿verdad? Básicamente depende de eso, ¿no? Así mismo es. Y bueno, y como la comunidad teniendo una sentencia para forzar un poco más, cosa que el Estado pueda atender estos casos internacionales, en el 2013, en fecha 21 de marzo, ciertamente reocupó las tierras que legalmente le pertenece, ¿verdad? Y entonces, teniendo una sentencia, Saboyomaxa adoptó las medidas a efecto de que el Estado pueda por lo menos adoptar en las leyes internas una atención específica, ¿verdad? Se creó una comisión que es la SICSI, con el fin de que atiendan los casos internacionales, porque es muy típico en Paraguay, por ejemplo, cuando vos te vas a reclamar algo, te dicen, no, anda al INDI, ve al Ministerio de Justicia, o sea, se tiran la pelota, ¿verdad? Y ustedes continúan de alguna manera cercados, sin poder disponer libremente de sus tierras y teniendo inconvenientes incluso para poder salir rápidamente. Hubo un caso de un bebé chiquito que falleció justamente a raíz de esto, Heriberto, ¿no? Y justamente son una de las cosas que tenemos que soportar teniendo todas las herramientas jurídicas, ¿verdad? Como en el caso de que la Corte también por unas partes ya rechazó un recurso de inconstitucionalidad que presentó la empresa, atacando específicamente una de las tasaciones que realizó la MOPC, ¿verdad? ¿Y qué pasó concretamente con el bebé, con el bebecito, Heriberto? Y con el bebé, ciertamente fue la esposa del líder, falleció en el momento, el bebé vivió una semana de vida tuvo y después falleció otra vez. Y son una de las partes básicas, por una parte, de que esta cuestión que Saboyomaxa está pasando en este momento no significa de que sea solamente de Saboyomaxa, sino que hay otras comunidades indígenas que están en peores condiciones, como vendría a ser el caso específico de una comunidad indígena, la Colonia 96. Los papás salieron como para llevarle al hospital y todo eso, y como el sistema que se instaló en el Chaco paraguayo con la creación de la empresa ganadera en la zona, ellos ponen propiedad privada y esta comunidad está totalmente aislada totalmente, no hay manera de comunicación y todo eso. Y ahora, por ejemplo, empezó la inundación otra vez. De vuelta. Y es complicado porque si vos te vas o un indigenista se va ahí, te dicen no. La orden dio el patrón de que acá no se puede transitar. O sea, básicamente el bebé falleció porque no llegaron con la asistencia a tiempo, o sea, no pudieron tener asistencia. No pudieron salir del territorio. Porque unas 96 kilómetros luego queda de la ruta asfaltada. De la ruta. Tenemos el caso de Gerardo La Rosa, él es de la comunidad del pueblo Sanapaná. El lugar se llama Cacmoc-Casec, ¿así está bien dicho? Antes que nada, Menchi, buenos días. Un placer estar en este programa, ¿verdad?
La mosca se pronuncia. ¿Qué quiere decir eso? Abundante lorito o mucho lorito. ¿Y hay todavía lorito en la zona? Sí, en su época, por ejemplo, abundante. Sí. ¿Qué está pasando en tu comunidad? Casi parecido al caso de Sajuyamaya, pero hemos tenido una lucha de más de 30 años con la esperanza de recuperar parte de nuestro territorio ancestral, ¿verdad? Y en el 2010 tuvimos una herramienta más conseguimos, ¿verdad? Porque como dijo Heriberto, es que agotamos todas las instancias que nos compete a nivel interno, ¿verdad? A nivel nacional, y acudimos a nivel internacional ante la Corte, ¿verdad? Y en el 2010 fuimos beneficiados, diríamos, una sentencia de la Corte, la cual le ha sentenciado al Estado paraguayo. De la Corte Interamericana también estamos hablando. De la Corte Interamericana. Y le ha sentenciado al Estado paraguayo, y principalmente el punto principal es la restitución de tierra. Eso fue en el año 2010. Y en la sentencia mismo se establece claramente de que el Estado tenía un tiempo de 3 años, hasta 2013. Y venció ese 2013. ¿Y qué pasó ahí? O sea, se agotó el plazo que tenía y no se concretó nada, no se concretó el pago, nada. Y después el propio Estado solicitó una prórroga de un cuánto año. Tiempo? De un año. La Corte le concedió otra vez ese un año. Y ya venció de vuelta el plazo. En septiembre del año pasado. Y hasta ahora no se ha concretado. Qué bárbaro. Sí. Estamos viendo, creo que imágenes de tu comunidad ahora. Sí, así mismo. Sanapaná, del pueblo Sanapaná. Del pueblo Sanapaná. Sí. Se agotó de vuelta la segunda prórroga de un año más. Sí. Eso fue el año pasado. Ustedes siguen esperando. Hubo un encuentro con el vicepresidente de la República. ¿Qué les prometió? Sí, en finales de este año, o sea, en marzo de este año, tuvimos, o sea, nosotros le pedíamos al vicepresidente que medie esta situación, ¿verdad? Porque a través del INDI ya era imposible porque se quedaba bien estancado ahí. Y el señor vicepresidente nos recibió en su despacho, ¿verdad? Nos reunimos, y en aquel entonces el señor Juan Afara se comprometió que iba a solucionar este tema. Y hasta ahora, o sea... Lo que ustedes quieren es que se paguen por las tierras. O sea, porque el Estado tiene todas las posibilidades. Yo siempre digo, tiene todas las posibilidades, más que nunca tiene todas las posibilidades, porque uno tiene la oferta del propietario. O sea, la propia empresa quiere vender. Sí, quiere vender. La oferta sigue vigente. Y el otro punto fundamental es el Estado también tiene recursos para pagar. Y lo que pasa actualmente es que no hay voluntad política. Si el Estado pusiera por lo menos 1% de su voluntad política para solucionar... A propósito de esto, ustedes van a tomar una medida de emergencia, digamos, una medida de fuerza para que a ver si el Estado se decide de una vez por todas, dadas todas las condiciones. ¿Qué es lo que van a hacer días antes de la llegada del Papa? Sí, y justamente la planificación ya se había hecho del año pasado, ¿verdad? Queríamos hacer finales de junio o principios de julio, ¿verdad? Y, o sea, se ha determinado, por un lado, realizar el cierre de ruta. El 7, vamos a empezar... el 7 de julio. El 6 de julio. El 6 de julio... como primera, diría, primer día de cierre de ruta va a ser de 4 horas, ¿verdad? Según la propuesta que nosotros manejamos. Pero ese podía ser modificado, porque antes del cierre de ruta se va a hacer una asamblea en ese mismo instante, ¿verdad? Y si se resuelve en el primer día, por ejemplo, si se hace 12 horas o 24 horas, eso va a decir la propia asamblea. ¿Cómo levantarían esa medida de fuerza? ¿Qué tendría que pasar para que ustedes levanten esa medida de fuerza, Gerardo? Por un lado, la voluntad política. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Que las contrataciones públicas tienen que sacar el código para que se pueda pagar por la tierra. Porque una vez que la contratación pública saque el código para el desembolso del dinero, por ejemplo, va ese código a la Hacienda y al mismo tiempo INDI ya puede solicitar el desembolso a su cuenta, ¿verdad? Y una vez que el INDI dispone en su cuenta de ese dinero, ya le llama, ya le cita al propietario y se soluciona. O sea, es fácil. Es fácil, pero también fue fácil antes y tampoco se hicieron las cosas. Tampoco. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Gerardo, por estar acá. Heriberto, sé que le preparaste algo al Papa especial. Mostrarnos de qué se trata. En realidad, en honor y en representación ¿podés acercar? a las comunidades, en representación a todas las comunidades indígenas de Paraguay, mandé a preparar este solideo que tiene la imagen acá, una cruz, ¿verdad? Y también una estola, ¿verdad? Con la estola. El diseño del carandaú, que sería la palma, que es la identidad de los pueblos indígenas. Porque la palma ciertamente da alimento, da techo,
es natural de la zona, también se hace artesanía de eso. Y este es un producto que se conoce como el cardo silvestre, que el caraguataí le dicen, ¿verdad? Que conocemos nosotros. Gerardo y Heriberto, muchísimas gracias por haber estado.